Bueno, hermanos, nuevamente acá estoy para conectarme con ustedes, para poder llevarles una palabra, y quería hablar un poco, continuar un poco con esta epístola a los hebreos, que ya vimos algunas advertencias anteriormente. Ahora quiero hablar de la encarnación y redención, que está escrito allí en la epístola de los hebreos. Vamos a ver en el capítulo 2, desde el versículo 14 al 18 inclusive. Así que bueno, vamos a comenzar a leer esta palabra, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que ustedes tengan entendimiento y que a mí me dé la posibilidad de poder llegar a ustedes con claridad en todo lo que vamos a hablar de esta palabra. Hay que recordar que la epístola de los hebreos habla justamente de la importancia que Jesús tiene en todo lo que significa este nuevo pacto. Así que vamos a leer del versículo 14 al 18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Palabra de Dios. Amén. Bueno, hermanos, acá realmente el Verbo tenía que encarnarse para morir y expiar los pecados del pueblo. Vemos acá en lo recientemente leído que Jesús hizo mucho para participar justamente de carne y sangre, y por eso en el versículo 14 habla que Jesús en la cruz destruyó al diablo. En la cruz fueron juzgados el diablo y sus demonios y toda la creación caída. Jesús le arrebata al diablo el imperio de la muerte y ahora Cristo tiene autoridad para dar vida. Ahora Satanás está en el rol de aquel criminal que espera la ejecución de su sentencia. Después, en el versículo 15 y 16, al morir Jesús en la cruz, nos libró del juicio y de la esclavitud al pecado. Tenemos que tener en cuenta que justamente el pecado nos ata y tenemos una condenación segura de que no vamos a tener esa vida eterna si continuamos en el pecado. Es decir, el Señor ya nos desató, ya nos sacó de esa esclavitud. Así que nosotros tenemos que, porque Él nos da autoridad a nosotros sobre el pecado, porque Él lo venció a Satanás. Para finalizar, hay que ver este versículo, los dos versículos 17 y 18. Acá, por haber hecho expiación por los pecados del pueblo, Dios lo constituyó en sumo sacerdote. Su fidelidad se manifiesta en el ejercicio perfecto de su ministerio. Él siempre va a estar arriba abogando por nosotros, colocando a Dios presente su sangre en la cruz. El Señor es poderoso para ayudarnos a vivir en santidad. Esto lo dice el versículo 18. Así que bueno, hermanos, tenemos que tener en cuenta que las herramientas están en la palabra escrita. En este caso,
hemos tratado lo que la epístola de Hebreo habla sobre encarnación y redención. En nosotros está aceptar esa voluntad de Cristo, ese sacrificio que Cristo hizo con todo el dolor que eso significaba, porque no se olviden que Cristo se encarnó en hombre y sufrió como los hombres, como nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos de ese pecado.